Buenas noches a todos. Todos tienen sus hojitas, plumas, ganas, todo. Cierto lugar y tal. Bien, perfecto. Pues nada, continuamos con este maravilloso libro de Marcos, entrando al capítulo número 2. Y pues antes de entrar, ¿alguien recuerda algo de lo que hemos visto en el capítulo 1? ¿Alguien que recuerde algo? El principio del ministerio de El principio del ministerio de Jesús, de Jesucristo. ¿El qué? El llamamiento a los primeros discípulos o apóstoles después de convertidos en apóstoles. ¿¿Perdón? La forma en la que los llamó, las sanaciones, el endemoniado, el leproso, para remendar la red, para echarnos red. Vimos esas cosas también, de que cuando llamó a los suyos, unos estaban echando la red y otros las estaban remendando, ¿verdad? Entonces que tiene mucho que ver todo eso. Muy bien. Porque esa va a ser nuestra vida, esa es nuestra vida en Cristo, ¿verdad? Echando la red, pescando hombres, ser pescadores de hombres y remendando la red para que pues poder pescar bien. Esto quiere decir tener la comunión con nuestro Señor. Ok, muy bien, pues hoy entramos al capítulo 2 y tenemos ahí por título El milagro más trascendente. ¿Alguien me puede decir, digo, si ya lo vimos el domingo como quiera, ¿verdad? Pero alguien me puede decir por qué este es el milagro más trascendente? Hizo muchos milagros, ¿eh? De hecho ya vimos varios, ya vimos el leproso, ya vimos que sanó a la suegra de Pedro, el endemoniado le sacó el demonio. Y va a haber muchos más, pero este en específico es el más trascendente. Va a haber muchos más. De hecho, Lázaro, no nos olvidemos de que resucita Lázaro, resucita a la hija de Jairo. Pero ¿por qué este que vamos a ver hoy es el más trascendente? ¿Alguien me puede decir por qué? Porque obedeció. ¿Perdón? Obedeció. Porque obedeció. Bueno, es algo... por la fe que le tenía. Es algo importante eso. Sí, tiene mucho que ver eso, pero como que para explicarlo tiene algo más y eso ya vendría siendo una consecuencia de lo que ocurrió. ¿Qué dijo usted, hermano? Por la fe que le tenía. Por la fe que tenía también viene siendo una consecuencia, pero... ¿Perdón? Porque perdonó los pecados. Sí, ¿qué quieres decir? El milagro primordial que es la salvación al hombre. Exactamente, ese es el milagro más trascendental que hizo el Señor. Y lo hizo con el paralítico. ¿Que levantarlo del lecho? No. Eso lo hizo para que vieran los demás que tenía él la potestad de perdonarle los pecados. Usted lo vamos a ver, que eso fue el hecho de que él levantara al paralítico no fue para sanarlo, fue para mostrarle a los demás que él tenía la potestad de verdaderamente perdonarle los pecados, ¿verdad? Entonces, por eso es que es más trascendente, porque lo sigue haciendo hoy. ¿Sigue haciendo contigo eso hoy el Señor? ¿Te perdona tus pecados? Sí. A mí sí. Su misericordia cada uno. Así es. Ahora, y por eso el objetivo está como está. ¿Alguien me lo puede leer? Atestiguar el milagro más trascendente que el Hijo de Dios realizó, el cual suple la necesidad más apremiante del hombre, de manera permanente y eterna, manifestando la correcta identidad de Jesucristo. Así que aquí en el objetivo tenemos varios conceptos. El primero es atestiguar,
sea, ser testigos del milagro más trascendente que el Hijo de Dios realizó, que es ese, el perdón de los pecados, el cual suple la necesidad más apremiante del hombre de manera permanente y eterna. O sea que para siempre va a perdonar nuestros pecados y eternamente. ¿Sí? Ok, porque Él jamás se acordará de nuestros pecados, lo declara la Escritura. Y luego después dice, manifestando la correcta identidad de Jesucristo. Si eso está manifestando su verdadera identidad, ¿qué es lo que quiere decir? Que nos va a manifestar quién es Jesucristo. ¿Sí? Y eso es lo que vamos a ver, ¿ok? Muy bien. Pues vamos a iniciar. Va a estar igual, compacto. Vamos a seguir leyendo, vamos a seguir contestando y vamos a seguir, si tienen alguna pregunta, duda o comentario, lo vemos, ¿ok? Perfecto. Vamos a el versículo a memorizar. ¿Me lo puedes decir, brother, sin ver? Pues para que sepáis, el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados, dijo el paralítico. A ti te digo, levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. Amén, gracias, bro. Muy bien, ese es el versículo a memorizar, Marcos 2, 10 y 11. Ahí para que no dejemos, es lo mejor que podemos hacer, estar en la palabra del Señor, estar en la palabra del Señor. Nuestra mente va a estar en Cristo Jesús, nuestro corazón también. Eso es lo mejor que podemos estar haciendo en nuestras vidas, estar en la palabra. Muy bien, comenzamos Marcos 2, versículos 1 y 2. Voy a leer y dice así. Dice, entró Jesús otra vez en Capernaum después de algunos días y se halló que estaba en casa. E inmediatamente se juntaron muchos, de manera que ya no cabían ni aún a la puerta, y les predicaba la palabra. ¡Wow! Me sigo maravillando con mi Señor, porque de hecho uno de los versículos dice eso, ¿verdad? Dice que Él les dijo que vamos a los pueblos vecinos, ¿verdad? Para que les predique también allí, porque para esto he venido. Y regresa a Capernaum y sigue haciendo lo mismo, les predica la palabra, increíble, ¿no? Vamos a contestar las preguntitas. Dice ahí la primera pregunta del 1 y 2, dice, ¿qué sucedió cuando después de algunos días se oyó que Jesús estaba en casa? Inmediatamente se juntaron muchos de manera que ya no cabía ni aún a la puerta. Inmediatamente se juntaron muchos de manera que ya no cabían ni aún a la puerta. Yo quiero que vamos arrancando los capítulos de este evangelio, pero al igual que Mateo, quiero que vayamos percibiendo, si bien Marcos no nos da muchos datos, Marcos es más práctico y es más compacto, de hecho tiene menos capítulos, pero no deja de manifestar la importancia de la presencia de Jesucristo en la tierra. O sea, la gente se avolcaba porque las cosas que hacían Jesús no eran normales. Ya lo dijeron en la sinagoga. ¿Pero qué es esto? O sea, no hemos visto tal cosa, ni lo del leproso, ni de que sacara el demonio. ¿Quién es este que aún los demonios le obedecen? O sea, ¿quién es? Y entonces empezaron a ver, y el leproso al instante fue sanado. No se fue para su casa y se estuvo recuperando una semana y dos y se fue limpiando poco a poco. Al instante fue limpiado con el poder de su palabra. Entonces necesitamos ser conscientes de lo que está ocurriendo terrenalmente aquí en este mundo, que el Mesías había llegado. ¿Sí? Y por eso es parte del objetivo analizar esto hoy. ¿Quién es Jesús? ¿Quién es? Porque me dice que manifestando la correcta identidad de Jesucristo.
manifestando así la correcta identidad. Ahorita vamos a ver de qué manera la manifestó. Segunda pregunta, ¿qué hacía Jesús con ellos? Les predicaba la palabra. Les predicaba la palabra. Les predicaba la palabra. Me sigue maravillando mi Señor, porque siempre vino a sujetarse a lo que ya estaba escrito, a pesar de ser quien era, que podía él decir cualquier cosa porque tenía toda la autoridad, pero siempre se sujetó a lo que estaba escrito y les predicaba la palabra. No cuentos chinos, no anécdotas, no sé, siempre la palabra y la palabra. Al fin y al cabo, un día les dijo, al pasar de los días, ahí les dijo un día que la ley y los profetas hablaban de él, ¿verdad? Entonces, solo les vino a mostrar que el verbo se había hecho carne, que la palabra de Dios se había hecho carne y estaba habitando entre nosotros, ¿verdad? Esa es la magnitud del impacto de la presencia de nuestro Señor en la tierra. No es algo sencillo, no es algo que nomás debemos leer y dejarlo al olvido. Debemos de darle el peso necesario, debemos de discernirlo en nuestro espíritu, en nuestra mente, para que pueda hacer impacto en nuestra vida de qué manera y cómo es que vino el mismísimo Dios despojándose de su deidad, de su todo, para venir en carne y hacer esa maravillosa obra que debía ser para rescatarnos y llevarnos con él. Seguimos leyendo versículos 3. ¿Me ayudan, Laura? Entonces vinieron a él unos trayendo un paralítico que era cargado por 4. ¿Qué sucedió entonces? Vinieron a él unos trayendo un paralítico que era cargado por 4. Vinieron a él unos trayendo un paralítico que era cargado por 4. Así que 4 lo traían cargado al paralítico. Y se va a poner sabroso, ¿verdad? Siguiente versículo. Ándale. ¿También con la prensa? ¿O con pistola? Con lo que sea. ¿Pistola prensa? Ok. Hija, ¿me puede leer 4, por favor? Y como no podían acercarse a él a causa de la multitud, descubrieron el techo de donde estaba y haciendo una abertura, bajaron el lecho en que yacía el paralítico. Amén, gracias. Y dice ahí, y como no podían acercarse a él, pues se regresaron a su casa. Y dijeron, no, después venimos que esté menos lleno. ¿Verdad? ¿Sí dice eso? No. No, estuvieron de acuerdo, yo creo que sí. Sí, ¿verdad? Todos de calle autónoma, ¿verdad? Mayoría de votos. Mayoría de votos. La culpa la tenemos ya. Gracias ya. Ok, entonces, ¿qué hicieron cuando vieron todo lleno? Descubrieron el techo donde estaba y haciendo una abertura bajaron el lecho y... Órale, así que entonces, o sea, no les importó que estuviera lleno, no les importó que no podían, traían un paralítico, cargando, no podían entrar. Pero se las ingeniaron. Dijeron, por donde sea, con permiso, yo tengo que llegar al Señor. Quiero una ventana si es posible. No me interesa si está lloviendo, si está nevando, si está lleno el estacionamiento, si yo voy al Señor. ¿Sí? Y wow, esa es la fe, ¿no? Operando en tu vida. ¿Qué crees a quién vas a ver? ¿Crees verdaderamente en quién vas a ir a ver? O escuchar en este caso. ¿Qué hicieron al no poder acercarse a Jesús por causa de la multitud?
descubrieron el techo de donde estaba y haciendo una abertura bajaron el lecho que yacía el paralítico. Descubrieron el techo donde estaba y haciendo una abertura bajaron el lecho en el que yacía el paralítico. O sea, vamos a ponerlo enfrente del Señor, como sea, ¿sí? Ese es tener tenacidad, ese es tener, bueno, y no tenacidad humana, ese es tener fe, ¿verdad? Esa fe que te lleva a hacer hasta lo imposible por hacer lo que tienes que hacer con el Señor, ¿verdad? Entonces, ya estamos viendo una fe moviéndose ya, y el Señor observa, ¿verdad? Comentaba el lunes el pastor que hay algunos comentaristas en lo que él estudia, ¿verdad? Silente y estudia muchas cosas y que había algunos comentaristas que decían, bueno, no, es que en aquel tiempo los techos no eran todos parejos y tenían la verdad. A ver, pero espera. Por eso es que no hay que escuchar a cualquier comentarista, ¿verdad? O sea, y ese es el punto, o sea, ¿qué dice la Escritura? Dice que descubrieron el techo, o sea, y eso pasó, lo descubrieron el techo y por ahí lo bajaron, hicieron una abertura, dice, y haciendo una abertura por ahí lo bajaron, eso fue lo que ocurrió, ¿sí? Como muchos otros que yo de repente me he encontrado, no, bueno, es que cuando cruzaron el Mar Rojo verdaderamente, si ustedes se fijan en esa zona, hay como una montaña y queda así como tanto así de agua. Oye, bro, espérame. La Escritura dice que pasaron en seco, brother. En seco. No chacualeando, ni enlodándose, ni mucho menos. Entonces, son de las cosas que debemos de poner mucha atención cuando escuchamos a alguien más o cuando leemos algo más. La Escritura es el mejor comentario para descifrar la Escritura. Ella se sujeta a sí misma. No necesitas ir a escuchar a otro, a alguien carnal. La Escritura, inspirada por el Espíritu Santo, está definida y está puesta. Si lo quieres creer, o más bien, mejor dicho es, si lo puedes creer, clámale al Señor todos los días de rodilla y dale gracias porque es un milagro. Esto no se puede creer sino por fe. Y ese es el punto. Continuamos. Versículo 5. Juanito, ¿me ayudas? Al ver Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico, hijo, tus pecados te son perdonados. Amén, gracias. Así que lo pusieron enfrente del Señor y el Señor al ver Jesús la fe de ellos dijo al paralítico, hijo, tus pecados te son perdonados. Observen bien que no le dijo, no te preocupes, ahorita te voy a sanar. No le dijo eso, bro. Ni el paralítico pudo emitir ninguna palabra. Yo no sé si podía o no podía hablar, no lo declara la Escritura. Estaba paralítico, muy posiblemente no podía ni hablar, ¿verdad? Muy posiblemente. Pero no lo declara la Escritura. Lo que sí declara la Escritura es que no hace ninguna petición, ni él ni sus amigos. ¿Sí? Entonces, no hace nadie ninguna petición, sino que el Señor al verlo le dice, hijo, tus pecados te son perdonados. Y aquí es donde sí ya nos aquí hay problemas. Aquí hay muchos problemas para todo aquel que no cree. Para todo aquel que no cree, que no tiene fe, que no es capacitado con la fe para creer. ¿Qué vio Jesús? La fe de ellos. La fe de ellos. ¿Y qué dijo? Hijo, tus pecados te son perdonados. Correcto, hijo, tus pecados te son perdonados. Así que vayamos a la escena. A nuestro Señor le bajan un paralítico del techo
no sé de qué manera, con cuerdas, no sé de qué, cómo, con qué coordinación, con qué, no sé si casi cayéndose, no sé. Lo ponen ahí y lo primero que le dice es: hijo, tus pecados te son perdonados. Y entonces en ese momento dice la escritura que estaban ahí algunos de los escribas, es lo que vamos a ver ahorita en el siguiente versículo, que estaban ahí algunos, y vamos a ver qué es lo que ocurre, porque esto es fundamental que lo comencemos a discernir, ¿verdad? Muy bien, continuamos con el 6 y el 7, versículos 6 y 7. ¿Me ayudas, Gabriel? Estaban ahí sentados algunos de los escribas, los cuales calibaban en sus corazones. ¿Por qué le habla este así? Blasfemias dice. ¿Quién puede perdonar pecados si no solo Dios? Ok, tenemos que analizar estos versículos porque dice que allí estaban sentados algunos de los escribas, ¿ok? Acuérdense que ellos formaban parte del Sanedrín, del templo, ¿verdad? Y ellos estaban encargados, aunque eran escribas, pero eran parte del Sanedrín, que estaban encargados de la operación de las cosas de Dios. Y entonces lo primero que escuchen, no dicen audiblemente nada, dicen los cuales cavilaban, o sea, que querían discutir en sus corazones. No dijeron en voz baja, no. O sea, en sus corazones repelaban entre sí, en sí. ¿Sí? ¿Por qué habla este así? Blasfemias dice. ¿Quién puede perdonar pecados sino solo Dios? O sea, lo que están diciendo es: ¿quién se cree? Si solo Dios puede perdonar pecados. ¿Qué cavilaban en sus corazones los escribas que estaban escuchando a Jesús? ¿Qué habla así? Blasfemias dice: ¿quién puede perdonar pecados sino solo Dios? Así es. ¿Por qué habla así? Blasfemias dice: ¿quién puede perdonar pecados sino solo Dios? ¿Quién? Si alcanzan a captar que ellos no hablaron audiblemente, ¿sí? Entonces, ya se están poniendo las cosas cada vez más calientes. Jesús dijo al paralítico: tus pecados te son perdonados. Lo dijo. Y los que oyeron, los escribas que oyeron, dijeron: ¿cómo es que ¿cómo que te perdono tus pecados? Pues ¿quién te crees? No dijeron, lo pensaron en sus corazones. Dice que cavilaban en sus corazones. ¿Sí? Ok. Entonces, ya contestamos la pregunta, ¿verdad? Sí. Sí, ya la contestamos. Vamos a continuar con el siguiente versículo para ver qué les contesta Jesús o qué les dice. El 8. 6 y 7 se contestó. Sí. Sí, ¿por qué habláis? ¿Por qué habla así? Blasfemia, dice, blasfemias dice, porque ¿quién puede perdonar pecados sino solo Dios? Esa es la respuesta, ya la vimos. Ok, seguimos, continuamos con el del 8 al 11. ¿Me ayudas, brother? Conociendo luego Jesús en su espíritu, que cavilaba de esta manera dentro de sí mismos, les dijo: ¿por qué caviláis así en vuestros corazones? ¿Qué es más fácil decir al paralítico: tus pecados te son perdonados? O decirle: levántate, toma tu lecho y anda.
Pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados, dijo al paralítico, a ti te digo, levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. Y esto ya, o sea, ya esto llegó a un punto muy caliente. ¿Por qué? ¿Por qué lo digo así? O sea, muy tenso. ¿Por qué? Porque Jesús les contesta lo que ellos están pensando. No lo que dijeron, lo que cabildan en sus corazones. Y conociendo luego Jesús en su espíritu que cavilaban de esta manera dentro de sí mismos, no audiblemente, dentro de sí mismos, les dijo: ¿por qué caviláis así en vuestros corazones? ¿Qué es más fácil decir al paralítico: tus pecados te son perdonados? O levántate y anda, toma tu lecho y anda. O sea, le está diciendo: ¿por qué piensas así? Órale, no. Primero, ya dijo que le perdonaban los pecados. Ok, cualquiera lo puede decir. Jesús mismo lo dijo. Sí. Pero ya les dijo que estaban pensando. Omnisciencia. ¿Quién es? Ellos ya dijeron que solo Dios puede perdonar pecados. ¿Quién es omnisciente? Solo Dios. Es un atributo de Dios. De nadie más, sino de Dios. Entonces, ya les dijo lo que piensan. Y no solo eso, ahora les dice: ¿por qué piensan eso? Pero dice: ¿por qué caviláis así en vuestros corazones? Dice: ¿qué es más fácil decir al paralítico: tus pecados te son perdonados? O decirle: levántate, toma tu lecho y anda. Y después se los dice: pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados, dijo al paralítico: a ti te digo, a ti, levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. Tengo que irme al otro versículo para terminar de comentar esto. Pero ahí en el 10 también puede confundirse, bueno, al menos no está hablando del hombre terrenal. O sea, yo no entendí así. ¿Cómo? Porque dice, pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados. Pero el hombre terrenal no tiene derecho de perdonar a nadie los pecados, ¿o sí? No, Hijo del Hombre se refiere Está a hablando Jesús. de Dios. Te voy a decir un tip en la escritura para que lo tengas bien definido. Para mí en ti es, mismo. o sea, no Sí. está hablando de un hombre terrenal. No, Está es hablando que... es el Hijo de Dios que vino y... Sí, ahí te va el tip. Déjame decirte cuál es el tip para que no digas para mí, para que digas esto es así. Cada vez que diga Hijo de Hombre con H mayúscula es Jesucristo. Sí, por eso. No es ningún otro hombre. No, porque si lo lee alguien más... Ah, sí, claro. Que no entiende, Pero sí. cuando uno ya Así lo como que el sabe, Hijo del Hombre... No, él es el Hijo del Sí, Hombre. pero, o sea, Así es él, simplemente es él. Él tiene esa potestad. Ok, voy a pasar al siguiente porque dice: entonces, antes de contestar como quieran, entonces él se levantó enseguida y tomando su lecho salió delante de todos, de manera que todos se asombraron y glorificaron a Dios diciendo: nunca hemos visto tal cosa. Así que me regreso. No había duda quién era Jesús. No había ninguna duda ya en ese momento para ellos. Ya venía diciendo muchas cosas, ya les venía hablando de todas esas cosas y no había duda para ellos quién era. De hecho hay un versículo que ahora sí que no sé, como siempre, dónde está. Está en alguno de los evangelios que dice que cuando comenzó a predicar en su tierra, entró a la sinagoga y leyó
algo de Isaías, ¿lo recuerdan? Que lee, no me acuerdo cuál es la de Isaías, ahorita lo voy a checar. Le lee Isaías el capítulo que es y versículos 1 y del versículo 2 lee solamente hasta la mitad. Porque dice que, me gustaría leerlo, pero no sé dónde está. Ahorita se los checo. Lo que les quiero decir es que Jesús ya se los había manifestado quién era Él, ¿sí? Que el Señor lo había ungido y que Él era el Mesías. Lucas. A lo mejor sí, al principio de... Sí, Lucas 1 de 1 a 4. A ver, léemelo, mi brother. Por lo que buscando también. Ah. Aquí lo tengo. Sí, es más rápido para buscar ese día. Lucas 1 del 1 al 4, déjame ver. Pues... no creo. No. Ok. No. Lo voy a checar y... No, yo digo que y se los mando. Mateo 13 del 14 en adelante. Aguántame. Que habla del corazón de los fariseos. No. ¿No? No, es un principio del Evangelio, pero no me acuerdo cuál. Lo checo y se lo reviso para no salirnos. Lo que les quiero decir es que Él ya se había manifestado a ellos en la sinagoga diciéndoles quién era Él. Y que eso estaba escrito de Él ahí en la Escritura. ¿Sí? Eso se los manifestó directamente. Entonces lo que estamos viendo aquí es una manifestación de quién es nuestro Señor Jesucristo. No es nadie más que Dios encarnado. ¿Sí? Porque bien dijeron ellos, ¿quién puede perdonar pecados sino solo Dios? Pues perfectamente bien, Él era quien estaba ahí, Dios en la carne, ¿verdad? Exactamente es eso. Que la preguntita que nos falta es, ¿qué les dijo Jesús conociendo en su espíritu que cavilaban así dentro de sí mismos? Desde el versículo. Todo completo, ¿verdad? Versículos 8 a 11. Sí. ¿Por qué caviláis así en vuestros corazones? ¿Qué es más fácil decir al paralítico, tus pecados te son perdonados? O decir, levántate, toma tu lecho y anda. Pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados, dijo al paralítico, aquí te digo, levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. Lucas 4, 17 y Puede ser. De casualidad, eso le dice de la venganza del día del Señor. Sí, correcto, ese es. Ahorita lo voy a leer. De Isaías 61, ¿verdad? Ya, correcto. Y tú búscame Isaías 61, Aquí lo tengo. 1 y 2 y medio. Y lo vamos a leer ahorita para que vean de qué manera cuando el Señor entró, dice así. Lo voy a leer, estoy en Lucas 4, del 16 al 19. Gracias, Robert, gracias por encontrármelo. Vino a Nazaret, donde se había criado Jesús, o sea, fue a Nazaret, donde él se había criado, y el día de reposo, dice ahí, entró en la sinagoga conforme a su costumbre, y se levantó a leer. Era su costumbre, ¿sí? Pero ese día ya estaba. Si leen Lucas, es después de la tentación, o sea, cuando empieza él el ministerio, a los primeros que va es donde él creció. Como si tú fueras a tu colonia, brother, y en la iglesia de tu colonia te pararas y te dijeras, esto, bueno, habla de mí. ¿Toin? O sea, ¿cómo que la escritura? Sí, está hablando de mí. Y ahí va, es lo que voy a leer. Y dice así, se levantó a leer, y dice, y se le dio el libro del profeta Isaías, y habiendo abierto el libro, halló el lugar donde estaba escrito, y dice así, el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos,
a poner en libertad a los oprimidos y a predicar el año agradable del Señor. Punto. Y dice el 20, y enrollando el libro, lo dio al ministro y se sentó, y a los ojos de todos en la sinagoga, y los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos en él, y comenzó a decirles, hoy, eso les dijo, hoy se ha cumplido esta escritura delante de ustedes. Wow. Hoy les dijo, esta escritura que está aquí en Isaías se ha cumplido aquí delante de ustedes. Yo soy el enviado. Pero vamos a leer qué es lo que está escrito y cómo es que para aquí. No lee el segundo versículo completo, sino lee la mitad del versículo solamente. Porque la siguiente mitad del versículo, cuando lo leemos, habla de su segunda venida, no de la primera. Y por eso es que paró. Y nomás le leyó el versículo 1 y el versículo 2 a la mitad. ¿Me lo pueden leer la mitad? Isaías 6, 1 al 2a. 1 al 2a. Yes. El Espíritu de Jehová el Señor está sobre mí, porque me ungió Jehová. Me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vender a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los presos de apertura de la cárcel, a proclamar el año de la buena voluntad del Señor. Y ahí enrolló el libro, se sentó y eso fue lo primero que les dijo. Hoy, dice, se ha cumplido esta escritura delante de ustedes. Órale. Sí, vino y les dijo, en la sinagoga a ellos. Y esto quiero decirles que ocurrió antes que el paralítico. Sí, obviamente esto fue en Capernaum, o sea, pero ya se estaba expandiendo todo, lo dejó claro que se estaba expandiendo toda la fama de él, que curaba y que esto y que lo otro y que traía todas estas sanaciones. Entonces, él les dejó bien claro quién era. Y ahora con el paralítico, pues les está diciendo que es más fácil que tú sigas pensando que yo blasfemo porque le dije al paralítico tus pecados te son perdonados. Nadie puede ver que yo le perdoné los pecados. ¿Cómo se puede ver y cómo se puede palpar? Pero sí puedes ver que lo voy a levantar delante de ti y lo voy a mandar a su casa. ¿Qué te parece? ¿Qué te parece eso? Aquí está el paralítico. Levántate y vete a tu casa y dice la escritura en Marcos que todos, dice ahí, leo el 12, dice, entonces él se levantó enseguida y tomando su lecho salió delante de todos, de manera que todos se asombraron. O sea, no hubo quien lo dijera, oh, ¿cómo es esto? Sí, aquí está, ya llegó, bro. Pero 2000 años después, bro, nos sigue pasando por encima de la cabeza y nos sigue entrando por una oreja y saliendo por la otra, sin darnos cuenta quién vino a rescatarnos en carne, sin sopesar verdaderamente quién es Él, sin darle gloria a quien gloria merece, sin darle honra, sin entregarle nuestra vida a quien merece que le entreguemos nuestra vida, porque Él la compró en la cruz del Calvario con un precio muy caro, su sangre que jamás había pecado, jamás. Tú y yo, brother, nuestra sangre tiene algún valor y para nuestros familiares algún valor más ha llegado, bro, nuestra sangre, pero para el Señor nuestra sangre no vale nada. Pero la sangre de su Hijo, que no había pecado, que no estaba contaminada, que no había tenido ni siquiera un pensamiento malo, bro, que había sido tentado por el demonio después de estar 40 días y 40 noches sin comer y sin beber agua y no caer en la tentación. Ese es el precio que se pagó, bro, por tus pecados y por los míos.
Y nosotros todavía es tiempo que ya sabemos que esto fue así, pero no le damos la importancia que debe de ser. No le entregamos nuestra vida como debe de ser. No lo reconocemos verdaderamente quién es Él, quién es y por qué le sigo. O sea, sí. A veces todavía pensamos que esto es una reunión social en donde nos juntamos para convivir padres. Sí, convivimos padres, somos hermanos y nos amamos y qué bueno, ¿verdad? Pero venimos a escuchar al Rey de Reyes y al Señor de Señores, que nos demanda obediencia, pero que nos demanda entrega total de nuestra vida para Él. Eso es lo que nos demanda. ¿Qué sucedió entonces en el versículo 12? Todo el versículo. Todo el versículo. Se levantó enseguida y tomando su lecho salió delante de todos, de manera que todos se asombraron y glorificaron a Dios diciendo: nunca hemos visto tal cosa. Claro que no, claro que jamás lo iban a ver y jamás lo volverían a ver. Tal cosa, claro que no. Y entonces, ¿cuál es el milagro más trascendente? Perdón de pecado. ¿Que levantó al paralítico? Perdón de pecado. Que tenía la potestad de perdonar pecados y que lo sigue haciendo hasta ahora, hasta hoy. Bendita su misericordia, bendita su gracia, bendito su amor, porque a pesar de lo que somos, Él sigue dando su vida por nosotros. Solo una vez, ¿verdad? Y para siempre, solo una vez, pero la dio sabiendo de lo que éramos capaces en nuestra carne. Por eso es que el llamado es: vamos a entregarle nuestra vida, pero nuestra vida completa, completita, sin tapujos, sin reservas, sin esto sí, pero esto no, y es que esto al rato no me lo ha revelado. Vamos a entregarle nuestras vidas, ¿no? Él es lo que quiere, es todo lo que anhela Él, nuestras vidas, para poderle mostrar al mundo que sí está vivo y reinando, que sí verdaderamente vino, murió, lo sepultaron, resucitó al tercer día y subió y está arriba reinando. Pero no solo eso, 50 días después nos mandó su Espíritu y está morando en nosotros, bro. Pero ¿cómo le podemos mostrar al mundo que verdaderamente Cristo está aquí si lo que hago no manifiesta eso, bro? Si mis movimientos, si mi tratar con la gente no manifiesta eso, ¿de qué manera le voy a manifestar al mundo que Él está vivo? No sé si hay alguna pregunta, alguna duda o algún comentario.